Dice en Lucas 18, en una ciudad, versículo 2, un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Y Jesús agregó: fíjense lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche piden ayuda? Diga, de día y de noche. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no. Sí que le responderá de inmediato. Nos responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Cuando uno toma una pastilla, no la toma por tomar, sino está creyendo que tiene un efecto en principio positivo para uno. Cuando uno hace algo, está creyendo. Tal vez mañana nos levantamos todos los que vamos a trabajar y vamos a trabajar. Usted está creyendo que a fin de mes cobrará. Si le dice: mira, usted no va a cobrar más, venga, no va a cobrar, usted seguramente no va a ir a trabajar. Si no va a cobrar más, no va a ir a trabajar. Usted va porque cree que a fin de mes alguien le va a dar el sueldo, va a cobrar. Es decir, todo lo que hacemos tenemos una convicción de por qué lo hacemos. Pero todo lo contrario, cuando dejamos de hacer algo, es porque no creemos que eso pueda servirnos para algo. Y yo creo que en la oración todavía nos falta creer en el poder de la oración. Algo tiene que suceder, hermanos queridos. Yo ayer hablaba con la hermana Carmen de Villarrosa. Hace 9 años, del 2008, por lo menos que me consta a mí, hasta hoy, 9 años, hemos orado, hemos pedido, hemos clamado, hemos suplicado, hemos permanecido y perseverado. Como yo siempre digo, la hermana Carmen, creo que no faltó nunca en 9 años, salvo cuando me pidió permiso para ir a ayudar a otra gente que necesitaba ayuda un sábado. Pero ella no faltó nunca. Ella llegaba con fiebre, ella llegaba con problemas familiares, llegaba sin dinero, a veces sin comida, y a veces llegaba con golpes que le propinaba a su esposo. Pero no dejó nunca de venir, de confiar y de esperar. Y ayer me decía: pastor, estamos organizando para casarnos, porque su esposo, después de 9 años, que a mí me consta, no sé si más, 9 años, le dio la espalda total y absolutamente al alcohol y fue liberado del alcohol. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos queridos, hay algo que se llama perseverancia. El que persevera hasta el fin será salvo. La oración es una cuestión de perseverancia, es una cuestión de insistencia. Dice la palabra: esta mujer me molestará tanto que como no la quiero escuchar más. Eso es el juez injusto. Pero el juez justo responderá de inmediato. Pastor, pasaron 9 años. Bueno, en el tiempo de Dios eso es lo inmediato. Hay gente que oró 20 o 30 o 40 años. Mi abuela oró toda la vida, desde que era jovencita y conoció la palabra, para que sus hermanas se conviertan. Se fueron convirtiendo ya antes de morirse. Y cuando murieron, los hijos, es decir, sus sobrinos, mis primos segundos, se convirtieron también. Cuando mi abuela ya había muerto, mis primos
mínimo segundos se convirtieron. Entonces uno tiene que saber, hermanos queridos, que no hay otra cosa que hacer que orar. Orar sin cesar. Sin eso no veremos nada. Al contrario, en cuanto el termómetro de la oración será el termómetro de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra economía, de nuestra salud, la oración será el medidor. Así que yo te invito ahora que se ponga de pie, por favor, y que busque a alguien y que comience a orar. Vamos a orar de a dos y vamos a pedirle al Señor en el nombre poderoso de Jesús que Él derrame sobre nosotros un espíritu de oración, de clamor, de búsqueda de la presencia del Señor, que Él despierte el espíritu de la oración, que Él despierte el espíritu del clamor en medio de nosotros, que podamos orar, que podamos suplicar, que podamos pedir, que podamos rogar, que podamos suplicar en el nombre poderoso de Jesús, que la mano poderosa de Dios se esté moviendo sobre nuestras vidas, que milagros sucedan en los sobrenatural. Dios, manifiéstate. Oremos por el 20, oremos por el 25, 26 de mayo, oremos por esta cruzada de milagros, oremos por el evento de la escuela de avivamiento. Vamos a clamar, vamos a pedir, vamos a buscar, vamos a suplicar, vamos a rogar en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, pida, pedid y se os dará, buscad y seréis, llamad y la puerta se abrirá. Hermanos queridos, si hay algo que es atacado, si hay algo que es persuadido para que no hagamos la oración, pero vamos a interceder, vamos a pedir, vamos a suplicar, vamos a suplicar, vamos a pedir, vamos a rogar, vamos a pedir, Señor, que los cielos se abran, vamos a pedir que los cielos se abran, vamos a pedir que los cielos, que los cielos, que los cielos, que los cielos, que los cielos se abran. Oh, abre el cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oramos, clamamos, se han roto las cadenas en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Cristo. Clame, clame por avivamiento, clame por despertamiento. En el nombre de Jesús, pida, pida, pida al Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se abrirá, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Clame, 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 clame. Pida, interceda en el nombre de Jesús. Suplique que los cielos se abran. Pida que Dios bendiga nuestras vidas en el nombre de Jesús. 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 Que la gloria del Espíritu Santo esté llenando nuestras vidas. Aleluya. Basta solamente esperar, Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es la hora de vencer.
camino, rompiendo cadenas, quitando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta sus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y a alabar. Nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y a alabar a Dios. Queremos, Señor, también darte nuestras ofrendas, nuestras dádivas, Señor. Padre, dependemos de ti, Señor. Señor, nuestra mirada, Señor, está puesta en ti, oh Dios. Nuestro corazón, Señor, nuestra esperanza, Señor, eres tú, Padre. Por eso te pedimos ahora que tú nos bendigas, Señor, y que tú bendigas a cada dador alegre, Señor, que nos multipliques. Reprendemos a Mamón, reprendemos toda miseria, toda pobreza y toda escasez, y declaramos cielos abiertos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esther, Aide nos ayuda, vamos a recibir aquí las ofrendas, los diezmos, los pactos. Dios le bendiga a todos y le prospere grandemente en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a dar al Señor con gozo, con alegría, con expectativas. Gracias, Señor, te damos, te alabamos, te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dios le bendiga a cada uno. Dios le multiplique a 30, 60 y a 100 por uno. Para la gloria, para la honra, para la alabanza del nombre de Jesús. Dios le prospere grandemente en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Señor, bendecimos estas ofrendas, estos diezmos, estos pactos, Señor, y queremos que tú lo multipliques. Señor, bendice a cada uno, Padre. Aumenta, Señor, nuestros ingresos. Danos tiempo y fuerza, Señor, para hacer prosperar todo lo que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, y ahora en Números capítulo 21. Mañana
vamos a tener oración. Oración. 7 de la tarde, oración. Intercesión, guerra espiritual, oración. Intercesión, guerra espiritual y oración. Venga listo, venga predispuesto, venga con el cuchillo, con la espada desenvainada, con el cuchillo en la boca. Venga lista para pelear la batalla de la oración. Vamos a clamar al Señor. Números, el libro de Números capítulo 21. Vamos a leer la palabra de Dios del 4 al 9, fortaleciendo el espíritu perseverante, fortaleciendo el espíritu de perseverancia en esta mañana. Dice Número 21:4, Dios le concedió, del 4. Del monte Hor los israelitas se fueron hacia el mar de los juncos, o el mar rojo, pero evitaron pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente se desesperó y comenzó a protestar contra Dios. Le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos cansados de la comida tan desabrida. Entonces Dios le mandó serpientes venenosas para que los mordieran. La gente que era mordida se moría, y fueron muchos los que murieron. Por eso fueron a decirle a Moisés: reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí a las serpientes. Moisés le pidió a Dios que perdonara a los israelitas. Y Dios le contestó: haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. ¿Cuántos dicen amén? Ahí quiero repetir el 7, la segunda parte, que dice: por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí las serpientes. Pídele a Dios que se lleve de aquí a las serpientes. Decirle de al lado, el de atrás, más cerca está 1 kilómetro, que se lleve las serpientes de aquí. Que Dios se lleve las serpientes de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Fortaleciendo el espíritu de perseverancia. Escucha, necesitamos permanecer con esperanza. Hablamos acerca de la fe el viernes. Hablamos algo que tiene que ver con la fe, como la fe es un generador de promesas de parte de Dios. Y las promesas de Dios se crean, se suscitan, se forman, se establecen por la fe. Dice que Dios vio la fe de Abraham y por la fe de Abraham le hizo la promesa. Es decir, la fe obligó a una promesa. Cuando hablamos de una promesa, es una palabra esperanzadora, es un hecho que vendrá, poderoso, victorioso, glorioso, esperado, maravilloso, como era para Abraham la promesa de tener hijos, la promesa de tener tierra y la promesa de tener prosperidad. Así que cuando vio la fe, estableció una promesa. Ahora, lo que quiero hablar de hoy es cómo es importante permanecer y mantener en perseverancia esa esperanza, ese pensamiento de victoria, ese pensamiento de poder, ese pensamiento de victoria, de conquista. Hermanos queridos, dice Hebreos 10:23, mantengamos firme nuestra profesión, nuestra vocación. Y nuestra profesión y nuestra vocación en el texto especialmente de Hebreos, porque Hebreos 10, 11 y 12, usted va a ver todo lo desarrollado o lo concerniente a la fe.
Entonces, mantener la profesión es mantener la esperanza, es mantener el llamamiento, lo que Dios nos dijo, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso mantengamos la fe, mantengamos la confianza, mantengámonos firmes hasta que veamos cumplida la promesa de Dios en nuestra vida. La profesión es la dedicación de una persona en su vida. Hermanos queridos, ¿a qué nos dedicamos? A veces nosotros creemos que nuestra vida pasa por una profesión, pasa por un trabajo, pasa por un propósito humano. Nuestra profesión es la fe. Si hay algo que distingue al cristiano es que es una persona de fe, que tiene esperanza, que tiene confianza, que espera en Dios todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Mantengamos nuestra profesión, mantengamos nuestra fe. No vamos a hablar de la fe, pero aclarar unas cosas que son obvias, pero que son, digamos, importantes recalcarlas. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La fe quiere o tiende a desvanecerse. Por eso vemos que la perseverancia es como un instrumento que hace que se solidifique, que se establezca la fe en nuestras vidas. Yo estaba pensando en esas masillas para hierro, para puerta. Cuando se agujerea una puerta, se pica, uno compra una masilla y le pone a la puerta hasta que se seca bien y después la pule y queda como si estuviese reparada esa puerta metálica, por ejemplo, o también pasan los coches. Pero fíjense que es cuando usted le dan esa masilla no es sólida, no se solidifica, no es fuerte, no es nada, salvo que le dan como un potecito, como una cremita o como un líquido agregado, que es aquello que solidifica la masilla. Esa masilla se puede trabajar todo, pero cuando se pone esa sustancia hace que a los minutos o a los varios minutos, tal vez a la hora, ese material queda totalmente metálico, duro, bien. Pero ¿qué tiene que tener? Esa sustancia agregada. La fe, hermanos queridos, tenemos que agregarle una sustancia, tenemos que agregarle algo que hace que la fe se establezca, y eso es el oír la palabra de Dios. Dios me mostró claramente, a lo mejor estoy equivocado, pero que la mayoría no tenemos una lectura sistemática de la palabra. Lamentablemente es así. Así que yo le animo en el nombre de Jesús, como le dije a principio de año, establezca un plan y lea la palabra entera. Estamos en mayo ya estamos atrasados. Usted tiene que leer 4 capítulos aproximadamente por día para llegar, es muy poco. Y si no, ahora va a tener que leer 8, porque estamos, o 7. Pero póngase a leer sistemáticamente la palabra en voz alta, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cuando usted declara la palabra, usted también la oye, usted la recibe, y de esa manera está solidificando la fe, y la fe lo va a sostener, la fe lo va a mantener. Ahora, fortaleciendo este espíritu, esta profesión, todo está preparado humana y diabólicamente para abandonar y dejar la fe, para que bajemos los brazos. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Y quiero marcarle estos factores que hacen, que nos quieren hacer abandonar la meta. ¿Cuáles son? Primero, número 1, la desesperación. El pueblo, dice la Biblia, lo leímos ahí en el 4, se desesperó. Tuvo una tremenda desesperación. La desesperación es un estado anímico y espiritual. La desesperación es un estado de impotencia, temor y ansiedad. La desesperación es algo negativo
y que genera en nosotros una especie de fastidio, enojo e impotencia. El que está desesperado, está ansioso, está mal y está desesperado, ansioso, angustiado también por alguna situación externa, por algo que le sucede. Aquí el pueblo de Dios se desesperó porque estaban los edomitas en su camino. Hermanos queridos, los edomitas fueron un factor de desesperación, pero también fueron un factor que levemente y de pronto profundamente, porque empezó de menor a mayor, le trajo al pueblo de Dios una situación muy negativa, una situación muy mala, destructiva, por causa del temor, por causa de la desesperación, por causa de la ansiedad, porque no mantuvieron la fe y la confianza. Fíjense, si usted lee el capítulo 1, estaba el rey de Arad, un pueblo, un lugar cercano donde ellos estaban, y habían atacado a Israel, habían puesto preso a algunos, habían matado a algunos. Sin embargo, dice que ellos oraron a Dios y Dios le dio total y absoluta victoria. Y cuando estaban en ese monte y salieron para ir hacia la otra región donde se estaba moviendo, que estaba el edomita en el medio, cuando salieron para ir al mar de los juncos, dice la palabra, ellos se desesperaron. Se desesperaron por un enemigo conocido, porque los edomitas ya eran un enemigo que desde antes le estaban atacando. Y ellos comenzaron a moverse en lo que se llama la antife. Comenzaron a hablar en contra de lo que tenían que hablar. Acuérdense que la fe tiene que ver con palabras correctas. Jesús dijo: el que dice a este monte, quítate y échate en el mar, lo que diga será hecho. Es decir, que nuestras palabras producen, establecen y operan la fe. Pero aquí lo que operaron fue la antife. Ellos comenzaron a hablar negativo, protesta, queja, a la comida que caía del cielo, a la comida que Dios le daba, un maná que caía del cielo, le llamaron comida desabrida. Para muchos el evangelio es desabrido, para muchos la comunión del Espíritu Santo es desabrida. Por eso hay personas, yo me di cuenta y hasta me desespero cuando veo, no, porque lo que pasa es que usted, especialmente la gente dice, no, porque estoy solo, porque estoy sola. Hermanos queridos, todavía no conocen la comunión con el Espíritu Santo. En los hombres de Dios, los hombres más grandes, los hombres más victoriosos, el mismo Jesús, cada vez que tuvo una gran victoria, cada vez que se movió en fe, cada vez que vio cosas sobrenaturales, fue cuando se retiró al monte a orar. Fue en el monte que apareció Elías, fue en el monte que apareció Moisés, fue en el monte que él tuvo victoria contra Satanás, fue en el desierto que él venció a Satanás. Es decir, las grandes victorias las tuvo en soledad, entre comillas, no en soledad completa, sino con referencia a los hombres, porque él no estaba solo, él estaba en plena y absoluta comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y hermanos queridos, esta es la situación. La desesperación es porque dejaron la comunión con el Espíritu Santo, porque dejaron la comunión con Dios, y a Dios le llamaron desabrido. A la palabra, ¿por qué no leemos la palabra? Porque es desabrida. Yo veo gente cristiana que está más entusiasmada con las novelas escritas, ni hablemos de la televisión, y con cualquier otra cosa, y con libros que están más entusiasmados que con la palabra, porque dicen que es desabrida. Hermanos, cuando yo leía y escuchaba
ahora hace mucho que no, aparte está retirado, el pastor Cho, hablaba sobre la fe y hablaba sobre la palabra, y habla en sus libros, explica y enseña, y él dice que todo lo producía en su vida la fe, la palabra. Cuando él hablaba la palabra, salían palabras de bendición, sus prédicas eran palabras de aliento, de fortaleza, de ánimo, y yo estaba acostumbrado en aquel entonces, por causa de la religión, por causa de la familia, por causa de la educación o por causa de lo que usted quiera, que la palabra sabría juicio, y muchos todavía tienen la palabra de juicio, y todos hablan del Dios es fuego consumidor, y Dios habla la gente, y muchos hablan del apocalipsis y del fin del mundo, y citan a Hebreos también, que habla del Hebreos 10 justamente, del que no persevera, del que pierde la bendición de Dios, etcétera. Es decir, que muchos sacan juicio de la palabra, y esos vieron que la palabra, que el pan, que el maná era desabrido. Y hermanos queridos, esto es lo que pasa. Comienza a haber un espíritu negativo, comienza a haber un espíritu de queja, comienzan a haber situaciones de rechazo. Protestaron contra Dios, protestaron contra Moisés, se quejaron, levantaron un montón de cosas negativas. En el camino al mar de los juncos, en el camino al objetivo que ellos tenían, iba a aparecer en el medio el edomita. El edomita fue siempre un problema para Israel. ¿Cuántos problemas se aparecen en nuestro camino? Yo muchas veces lo veo, cristiano que, gloria a Dios, aleluya, mientras todo está bien, mientras hay prosperidad, mientras hay paz, mientras hay bendición, pero cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las crisis, la falta de dinero, cuando empiezan las discusiones familiares, cuando empiezan un montón de cosas, empiezan a quejarse contra Dios. Hermanos queridos, los problemas revelan el carácter, las convicciones y el temple de las personas. Pero ellos perdieron la fe, perdieron la confianza, aunque hacía minutos nada más, tiempito nada más, habían vencido a los de Arad. Y Dios le dio gran victoria cuando oraron. No tenían armas, el pueblo que vivía en el desierto no era un pueblo organizado bélicamente, vivían en el desierto. Sin embargo, Dios le dio la victoria. Ahora, ¿por qué nos desesperamos? Hay unas cuestiones que marcan nuestra desesperación. Una es la interna. Yo veo, me pasa a mí y les pasa mucho, que algunos comienzan a tener una conversación interna negativa. Tienen una idea, tienen una palabra, tienen una enseñanza en su vida, tienen una creencia negativa, una palabra, algo interno que fue establecido a través de los años. Hay cosas que le dijeron sus padres, algún amigo, algún ser querido, le dijo algo y le creyeron esa palabra y se estableció en una voz interna que aparece muchas veces. No podés, no cambia. Tu coeficiente intelectual es tal, tu salud es así, tu esto es de esta manera, tu herencia es así. Hay algo que está establecido y nosotros hablamos con esa palabra interna en nuestro corazón. Una palabra de maldición, una palabra negativa. Y nosotros le damos crédito y justificamos esa palabra y decimos, bueno, sí, la verdad que sí, porque eso siempre sucede. Es como algo que está establecido fuertemente en nuestra mente. Esa es la palabra interna que nos hace desesperar y no podemos salir de esa palabra. No podemos salir de esa idea. Yo siempre me llamó la atención y me gusta mucho, pero me parece un poco complicado, pero me parece muy interesante también lo que es la neurocirugía o el tema de la neurolingüística. Uno cuando tiene una palabra, cuando tiene una idea, cuando tiene un saber,
Según dicen los estudiosos del cerebro, que se forman surcos donde se marcan a través de esa palabra y experiencia un comportamiento. Usted cuando salió de su casa, seguramente salió de la misma manera que sale la mayoría de los domingos, al mismo lugar, sale, no dijo, no, hoy voy a tomar por el otro lado. ¿Por qué? Porque el surco de su mente ya está establecido como un conocimiento espacial o temporal, espacial, que sale como sale, toma el mismo colectivo o hace las mismas cosas, salvo que haya por ahí hecho otra o venga de otro lado. Pero si usted sale, digamos, en la rutina, usted responde de la misma manera, responde de la misma forma, porque ya tiene una experiencia, una palabra que se transformó en un conocimiento, en una experiencia, en un saber que ya está establecido. Y hay muchos que estamos con esa voz interior, con esa idea interior, con esa experiencia interior, donde decimos esto es así, es como lo transformamos en una rutina. Y el pueblo de rutina tenía que cuando las cosas le iban mal, se quejaban contra Dios, se quejaban contra Moisés y querían volver a Egipto. Sé que para qué dijimos, para qué nos trajiste a este desierto, para que entonces siempre que enfrentaban un problema tenían una respuesta, una forma, una palabra interna que ya estaba ahí. Cuando ellos tenían el problema salía esa palabra interna y decían ¿por qué? Y decían culpa de Moisés, culpa de Dios, ¿por qué? Y hasta que nosotros no eliminemos esa palabra interna de nuestra vida, serán las consecuencias de lo que nosotros digamos, porque dice la palabra que por causa de esas palabras vino la serpiente, y por causa de la serpiente, versículo 6, la gente que era mordida se moría, y fueron muchos los que murieron. Así que la desesperación viene por esa palabra interna establecida en nosotros, ya metida en ese surco neurológico mental que no lo podemos sacar de ahí. Y eso hace a una cultura, a una conducta, a una forma. Estaba escuchando un médico que decía, se pueden cambiar las experiencias, se pueden cambiar, por ejemplo, el peso, la morfología de una persona puede cambiar. No dice no, que existe una tendencia, que existe una herencia, que existe una cuestión física, endocrinológica. No, dice todo se puede revertir a través de una educación, un cambio, una forma diferente de ver las cosas. Imagínense, nosotros que contamos con el poder de Dios, todas las cosas pueden cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Puede cambiar. Ahora, la otra es la externa, la voz externa. En este caso, los edomitas y también los demás israelitas. Había algo que los demás decían, empezaron a negativizar. Si usted escucha gente negativa, gente que dice no se puede, no se puede. Mire, hay experimentos hechos. Hay experimentos que en un curso de un primer día ponían una persona que suponía que estaba en el curso por primera vez, y todos los demás se conocían y estaban experimentando algo. Y daban, por ejemplo, no sé, una cuenta matemática, decían 5 por 5 es 26, no sé, algo. Entonces todos están de acuerdo, entonces todos levantaban la mano. O sea, hacían una pregunta y todos respondían de una manera, y el que estaba ahí respondía de la misma manera, comenzaba a tener el mismo comportamiento que la mayoría de la gente. Esa, hermano querido, la voz externa. Nosotros respondemos en lugar a la palabra de Dios, a la palabra que el Espíritu Santo te dice, tenés que hacer esto. Respondemos a la mayoría de la iglesia, a la mayoría de la sociedad, a la mayoría de los parientes, a la mayoría de la mar en coche, a quien sea. Pero nosotros, hermano querido, tenemos que responder a la palabra de Dios, aunque vaya en contra de todo. Muchas veces, hermanos queridos, dice la palabra que también en Números, al comienzo, 10 capítulos antes, dice que había multitud de espías
israelitas que fueron a la tierra y dijeron: la tierra es mala, la tierra produce maldad, la tierra no nos conviene, son gigantes, nos van a comer, nos van a hacer desaparecer. Todos decían eso, pero dos establecieron una palabra diferente. Comenzaron a decir Josué y Caleb: no, nosotros somos mayores, nosotros vamos a poder vencer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a veces la voz externa, la voz de la mayoría, aún del mismo pueblo, del mismo entorno, de la misma configuración, pero también los sodomitas que le amenazaron. Y tercero, directamente los dardos del diablo, las mentiras, las fortalezas mentales. Aquí dice la serpiente. Aquí me llama la atención porque usa que justamente en el desierto aparecieron las serpientes, ¿sí? Por eso vemos que el pueblo fue, digamos, derrotado o fue negativizado por la misma operación satánica. Voz interna, voz externa, voz satánica, que opera contra nosotros para que nosotros nos desesperemos. Y nosotros tenemos que renunciar a la desesperación. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa que tenemos que hacer como factor importante es arrepentirse y quebrantarse. Dice la palabra de Dios que en el versículo 7, cuando vieron lo que estaba pasando, cuando vieron la situación que estaban viviendo tan desesperante de la serpiente y de todas las cosas, fueron corriendo a Moisés y le dijeron: por favor, Moisés, reconocemos que no hemos hecho bien, reconocemos que hemos pecado contra Dios, que te hemos desobedecido también a ti. Pide a Dios que nos ayude en este momento. Escuchen, cuando ellos mantenían una obstinación, cuando se mantuvieron negativos, cuando se mantuvieron quejándose, la queja no te aparta la maldad. Algunos dicen: no, me estoy haciendo catarsis. Está bien, así catarsis, así lo que quiera, pero no te aparta la serpiente. Entonces ellos, mientras que estaban negativos, mientras que estaban quejándose, vinieron las serpientes y le picaron, y dejaron muchos lastimados, envenenados y muertos. Veía cómo opera, ¿no?, el diablo y con el veneno. El veneno tiene un efecto de entumecer, endurecer, especialmente el sistema nervioso central, y va digamos, dejando endurecidos los órganos hasta que el corazón, que es un órgano, se endurece, y por eso se produce la muerte, el paro cardíaco, cuando alguien es envenenado. Y yo creo que muchas veces es lo que pasa con el enemigo, con el diablo. Nos mete veneno y nuestro corazón termina endureciéndose. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos del corazón, cuando cantamos: nuestro corazón está escrito Jesucristo de Nazaret, porque el corazón es el alma del asunto, es la cuestión. El diablo pelea por el corazón, por el sentir, el corazón. Entonces, hermanos queridos, el diablo le metió veneno. Aquí dice: la serpiente le ponía veneno directo al corazón. ¿Cuántas veces el diablo nos envenena con respecto a las personas, con respecto a Dios mismo, con respecto a las circunstancias? Entonces nuestro corazón, dice la palabra, se infatúa, nuestro corazón se pone rebelde, se pone duro frente a Dios. Consecuencia, la muerte. ¿Sabe lo que hizo Israel? La antife, que dijo: nos has traído a este desierto, versículo 5, ¿para qué nos sacaste? ¿Solo para darnos muerte en el desierto? ¿Había muerte en el desierto? No, pero ellos profetizaron la muerte. Ellos pusieron la antife y hablaron de muerte en el desierto. ¿Qué pasó? Apareció el espíritu de la muerte y vino la serpiente y comenzaron a matar a los israelitas. No había sucedido esto antes.
ni después que se arrepintieron. Pero en el momento que ellos se rebelaron, en el momento que ellos dudaron, en el momento que se quejaron, en el momento que maldijeron y en el momento que profetizaron muerte, la muerte llegó y los picó. Dice la palabra, nos has traído a este lugar para darnos muerte en el desierto. Hablaron de lo que no tenían que hablar, llegó la muerte y dice la Biblia que murieron muchos. Tremendo, hermanos queridos, tremendo lo que pasó en este momento. Por eso ellos se dieron cuenta que tuvieron que arrepentirse, que tuvieron que quebrantarse, que tuvieron que cambiar su forma de ver las cosas, y fueron a Moisés y le pidieron: por favor, perdónanos porque hicimos mal, hicimos lo incorrecto, hicimos lo que no correspondía. Hermanos queridos, muchos envenenados y muchos muertos. La iglesia a veces envenenada, a veces lastimada, a veces muerta. Por eso tenemos que arrepentirnos y quebrantarnos delante del Señor y decirle: Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y tercero, eliminar la desesperación, arrepentirnos y quebrantarnos. Y tercero, redireccionarnos a Cristo, a Dios el Señor. Escuche, el pueblo permanentemente perdía el rumbo. El pueblo permanentemente se desenfocaba, se distraía. Pronto por cualquier cosa volvían a la queja, volvían a la crítica, volvían a la protesta. Por eso el Señor usa aquí un símbolo, o mejor dicho, Dios le pone un símbolo que Jesús usa en Juan 3:14, y dice: como la serpiente fue levantado, Cristo será levantado. Así que lo que estaba mostrando, lo que estaba diciendo es que vean esta serpiente. Y yo estaba pensando, qué cosa rara, una serpiente de bronce, una serpiente levantada, hecha de bronce, puesta en un asta, en un mástil, y para que todos, dice, cuando veían esa serpiente de bronce, se sanaban. Y hermanos queridos, estaba pensando el bronce. El bronce era un elemento que hoy en día también se usa como un metal fuerte, y se mezclan algunos metales más blandos con el bronce, porque es fuerte, porque es un símbolo de dureza, de fortaleza. Y hermanos queridos, yo veía esto: el veneno se endurece, el veneno pierde el efecto. Había que mirar la serpiente, había que ver esto. Y yo veía esto interesante, porque dos imágenes y dos realidades veían en la serpiente. En Apocalipsis 1:15 dice que la figura del Dios Todopoderoso es de sus pies de bronce bruñido, un símbolo de fortaleza, de firmeza. Entonces, cuando ellos veían la serpiente, no se olviden que la serpiente era la queja, era el diablo que le había abierto la puerta. ¿Cuántas veces nosotros le abrimos la puerta al diablo? Mirá esa serpiente, tened cuidado. Pero esa serpiente no era real, era de bronce, era del mismo material de los pies del Señor. Así que lo que ellos hacían, se establecían, se ponían en los pies del Señor, pidiendo misericordia, pidiendo piedad. La figura es: Satanás nos ataca, pero la figura es: Dios es más fuerte que la enfermedad. ¡Amén! ¡Y amén! ¡Fuerte el aplauso al Señor! ¡Aleluya! Un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que había que mirarlo. Y hermanos queridos, esto es lo que tenemos que hacer: redireccionarnos. Dice: no, ustedes se están perdiendo, vuelvan a la serpiente. En el Nuevo Testamento dice: Cristo se ha levantado. Permanentemente nos desviamos y nos vamos por las enseñanzas de los hombres, como le dije recién, por lo que dicen la mayoría de la gente, por lo que dice el conocimiento o el pensamiento científico, por lo que dice fulanito, menganito, la circunstancia. Pero inmediatamente le tiene que decir: escuchen, miren hacia la serpiente, miren a Cristo que fue levantado. Nos desviamos permanentemente, nuestra fe se enfría permanentemente, nuestra confianza se debilita permanentemente. Volvamos nuestra mirada y nuestra dirección al Señor. Alguien diga amén. Mire, ¿qué son las cosas que necesitamos? Redireccionarnos hacia un avivamiento. Y dije que le diga:
3 cosas que son fundamentales, que están en toda la Biblia. Si se las explico tenemos que estudiarla toda entera, pero hay cosas que son fundamentalísimas, y especialmente marcado en el Nuevo Testamento. ¿A qué no tenemos que redireccionar cuando perdemos el rumbo, hermano? Perdemos el rumbo, hay que redireccionarse. ¿A qué? A la fe. Voy a empezar al revés: al Espíritu Santo, a la oración y a la fe. Al Espíritu Santo, a la oración y a la fe. Perdemos el rumbo. Por eso le decía al comienzo de todo Hebreos 10: mantengamos nuestra profesión, nuestra fe. Redireccionemos a nuestra fe, nuestra confianza. Creo. Y cuando te vengan a decir no se puede, y cuando te vengan a decir al médico no se puede, y cuando vengan a decir esto está científicamente comprobado, y esto está verificado, y esto está comprobado, y esto está reglamentado, y existen todas las experiencias, y vas al abogado y diga no, ya dice la ley, y ya dice la jurisprudencia, y ya dice fulano, y ya dice mengano, y ya dijo el juez, y ya establecido en el país, está establecido en los derechos humanos, está establecido en los derechos humanos de Iberoamérica, está establecido aquí, acá, donde sea. Hermano querido, no importa, usted mantenga la fe, usted redireccione hacia la fe, usted redireccione fe, ve a Cristo, y va a ver el milagro, ve a Cristo y va a ver el milagro, ve a Cristo, así como Cristo fue levantado como la serpiente en el desierto, ve a Cristo y va a ver un milagro en su vida, ve a Cristo y se van a sanar, ve a Cristo y va a ser cambiada la realidad, ve a Cristo y van a cambiar las cosas que ahora son imposibles. Póngase de pie, por favor, vamos a redireccionarnos a Cristo, la fe, la oración y el Espíritu Santo, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo ascendió, dijo: le dejaré el Espíritu Santo, y Pablo dijo: me pareció bien a mí y al Espíritu Santo, y la iglesia se reunía y dijo: el Espíritu Santo no nos permitió entrar en esta ciudad, y dijo: el Espíritu Santo ha levantado a Pablo y a Bernabé para las misiones, y Pedro dijo: han mentido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era el medio, era el centro, el fin, era el principio. El Espíritu Santo era el camino donde ellos caminaban cada día, las decisiones eran dadas por el Espíritu Santo. Yo quiero que cierre los ojos y te digo en esta mañana, en el nombre de Jesús, ¿cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuántas mañanas hace que no te encontrás con el Espíritu Santo? ¿Cuántos días hace que no escuchas la voz audible, clara y poderosa del Espíritu Santo? ¿Cuánto hace que el Espíritu Santo no te habla y te dice tenés que hacer esto y vos no le diste importancia? ¿Cuánto hace que no estamos en la comunión íntima con el Espíritu Santo? Tenés que reenfocarte. Señor, ponemos nuestra mirada hacia ti, hacia el Espíritu Santo, hacia la oración. El pueblo oraba, se reunían en la casa de Dorcas a orar, se reunían en la casa de Cornelio a orar, se reunían en el templo de la Hermosa a orar, y se juntaban a la mañana a orar, y en el monte alto estaban orando, y en todo lugar estaban orando, y Jesús dijo: orar sin cesar, oren sin cesar, oren, busquen, oren sin cesar, pastor, yo oré, siga orando, vas a orar, siga orando, pero me cansé, siga pidiendo, siga clamando, siga orando. Espíritu Santo, oración y fe, redirecciona tu vida a la fe. Yo creo en Dios, aunque te digan que no, yo creo en Dios, aunque te digan nene, bajá, querido, bajá de las nubes, no bajes de las nubes, no bajes, porque ahí en la nube